Biblia cronológica de estudio. Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Primera de Corintios 3 del 1 al 23. Divisiones de la iglesia de Corintio. Así que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? ¿Qué es, pues, Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios, que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa, conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Jesucristo único cimiento. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Vosotros sois templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Vosotros sois de Cristo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Meditemos. Pablo llamó a los corintios niños en cuanto a la vida cristiana porque aún no eran espiritualmente saludables y maduros. La prueba de ello era que peleaban entre sí como niños y permitían que las divisiones los distrajeran.
Los cristianos inmaduros son como los mundanos, están controlados por sus propios deseos. Los creyentes maduros, en cambio, están en sintonía con los deseos de Dios. Pablo plantó la semilla de la buena noticia en el corazón de la gente. Fue un pionero en las misiones, llevando el mensaje de la salvación. Apolos regó esa semilla, ayudó a los creyentes a crecer y a ser más fuertes en la fe. Dicho de otra manera, Pablo fundó la iglesia en Corintio y Apolos edificó sobre ese fundamento. Trágicamente, los creyentes en Corintio se habían dividido en fracciones, jurándole lealtad a diferentes maestros. Es importante recordar que cuando se acaba el trabajo de los predicadores, es Dios quien hace crecer a los cristianos. Nuestros líderes deben ser respetados, pero nunca debemos usarlos para reemplazar a Cristo, ni colocarlos en pedestales que vayan a crear barreras que dividan a las personas. La obra de Dios requiere muchas personas con variedad de dones y capacidades. No hay superestrellas para esta tarea, solo miembros del equipo que realizan funciones específicas. Podemos ser miembros útiles del equipo de Dios si dejamos de lado cualquier deseo de recibir gloria por lo que hacemos. En lugar de buscar la alabanza de la gente, algo que en comparación tiene poco valor, busque la aprobación de Dios. Un edificio solo puede ser tan firme como sus cimientos. Si no tiene cimientos o sus cimientos son deficientes, no durará. El cimiento de nuestra vida es Jesucristo. Él es nuestro fundamento, nuestra razón de ser. Todo lo que somos y hacemos debe concordar con los patrones que Él establece. Pablo requería dar a entender a los corintios que era una congregación unificada. Todos ustedes juntos son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Debían darse cuenta de que no eran un conjunto de intereses en competencia o de personas independientes. Pablo les dio énfasis en la misma idea de la oración registrada en Juan 17, 21, 23, cuando Jesús pide que los creyentes sean unificados en Dios. ¿Qué puede hacer usted esta semana para fortalecer sus vínculos con otros cristianos en la iglesia de Cristo Jesús? Primera de Corintios 4 del 1 al 21. Solo Dios es juez. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperar hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado, a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante, favor del uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue?
qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Ya estáis saciados? ¿Ya os habéis hecho ricos? ¿Ya habéis llegado a reinar sin necesidad de nosotros? Y ojalá hubieres llegado a reinar, para que nosotros reinásemos también con vosotros. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en el último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois distinguidos, mas nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os exhorto, ser imitadores míos. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Y algunos se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a vosotros, pero iré a vosotros pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino su poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué querréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Meditemos. Es una tentación juzgar a los hermanos en Cristo y evaluar si son o no son buenos seguidores de Cristo. Pero solo Dios conoce el corazón de una persona y solo Él tiene el derecho de juzgar. Debemos tomar la advertencia de Pablo a los Corintios como una advertencia también para nosotros. Debemos confrontar a los que pecan, como dice en el versículo 5 de 12 al 13, pero no debemos juzgar quién es un buen siervo de Cristo. Cuando usted juzga a alguien, invariablemente se está considerando mejor que esa persona, y eso es arrogancia. Sentirnos atraídos por un líder espiritual es muy fácil. Cuando alguien nos ayuda, es natural que le brindemos lealtad, pero Pablo advierte que no debemos llegar a sentirnos tan orgullosos de nuestros líderes favoritos que esto termine causando división en la iglesia. Todo verdadero líder espiritual es un representante de Cristo y no tiene nada que ofrecer aparte de lo que Dios le ha dado. No permita que su lealtad cause conflictos y calumnias o que destruya relaciones. Asegúrese de que su mayor lealtad sea a Cristo y no a sus representantes humanos. Aquellos que pasan más tiempo debatiendo el liderazgo de la iglesia que declarando el mensaje de Cristo no tienen la mente de Cristo. Pablo recalca su función especial como el padre espiritual de Corintios. En un intento de unificar la iglesia, apela a su relación con ellos. Padre significa que fue el fundador de la iglesia, ya que el inicio de la iglesia
podían confiar en que deseaba lo mejor para ella. Sus palabras duras estaban motivadas por el amor, un amor similar al que tiene un padre por sus hijos. Primera de Corintios 5, del 1 al 13. Inmoralidad en la iglesia de Corintio. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús. Entregar a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aun Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En mi carta os escribo que no anduviereis en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los ávaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera, expulsar entre vosotros al malvado. Meditemos. La iglesia debe aplicar la disciplina cuando existe pecado evidente entre sus miembros. Al pasar por alto tales pecados, la iglesia puede llegar a estar polarizada y paralizada. En la iglesia de Corintio existía un pecado específico, pero los creyentes no habían tomado pasos para enfrentarlo. En este caso, un hombre tenía una relación pecaminosa con su madre o madrastra. Los miembros de la iglesia dejaron que continuara. Pablo les dijo que tenían la responsabilidad de mantener en práctica las normas de moralidad encontradas en los mandamientos de Dios. Dios nos dice que no juzguemos a otros, pero también nos dice que no toleremos pecados evidentes, ya que permitir que dichos pecados queden impunes tendrá un efecto peligroso en los demás creyentes. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por la palabra que has traído a nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a entenderla, a guardarla en nuestro corazón, a atesorarla y a ponerla en obra. Ayúdanos a deshacernos de la vieja levadura, quitando eso perverso de entre nosotros. Así podemos ser una masa preparada sin levadura, como tú quieres, Señor Jesucristo, que andemos. Tú nos mostraste, Señor Jesús, un Cordero Pascual
que ha sido sacrificado por nosotros. Ayúdanos a celebrar esa fiesta, no con el viejo pan de perversidad y de maldad, sino con un nuevo pan de sinceridad y verdad. Ayúdanos a quitar todo lo que nos está estorbando para poder llegar a esa sinceridad y a esa verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido también bendiciones para todos los oyentes, Padre. Toma el control en sus vidas y en sus corazones. Que sigan perseverando, escuchando los audios y sigan llevando esta vida de transformación por medio del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Si quieren seguir escuchando más de la palabra de Dios, nos encuentras en YouTube como Susana.Morales. Si usted necesita la dirección de Dios o busca que oren por usted o tiene alguna enfermedad, lo podemos ayudar en la iglesia Ministerios Yo Soy la Raíz y Linaje de David, que se encuentra en la calle Costa de Acapulco, número 5194, en el fraccionamiento Paraje de San José, al sur poniente de nuestra ciudad Juárez. Dios les bendiga, Dios siga bendiciendo la radio Consentido 96.9.